Padre, en tu nombre nos reunimos en este lugar, en esta ocasión, Señor, para recibir de tu palabra tu instrucción, que sea para edificación y que sea una lección de vida para nuestras vidas en esta hora. Te pido, Padre, en este momento que nos ilumines por tu palabra, nos comprometas a través de ella y nos prepares para este nuevo tiempo que nos viene de cara a la celebración de Shavuot y a las próximas semanas para las siguientes convocatorias. Pido, Padre, que cada familia, que cada hombre, que cada mujer sea entendido en los tiempos, Padre, pueda trazar muy bien, Señor, el camino que tú has presentado delante de ellos y que ellos se permitan, a través de los compromisos adquirir, a través de esta enseñanza en el día de hoy, Padre, afinar sus pasos y a prepararse, Padre eterno, tanto para la convocatoria como para ese próximo proceso, pues, que nos viene a todos en familia, Padre, para seguir creciendo, para seguir siendo edificados delante de ti, para seguir preparándonos y con esto, Padre, eh, mantenernos fortalecidos delante de ti y delante de tu reino. Te lo pedimos, Padre. Te pido, Señor, sabiduría para expresar, disertar estas palabras, este conocimiento, esta porción de tu palabra, Padre. Y así mismo te pido de parte de la audiencia la comprensión para recibir y no solamente atesorar, aglutinar allí esta palabra, sino también ponerla por obra, esforzarse por ponerla por obra, esforzarse por tenerla presente siempre entre ceja y ceja, Padre, para caminar por los principios que tú nos enseñarás en el día de hoy a través de esta disertación. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos las gracias y rendimos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Entramos entonces en materia, ¿sí? Bamidbar o Bamidbar. Se puede escribir de las dos maneras porque en el idioma hebreo no hay vocales. Por lo tanto, puede leerse Bamidbar o Bamidbar, ¿ok? Esta porción es la número 34. Se titula En el desierto, tal cual como se llama el libro, se llama esta primera porción del libro. Bamidbar, en el desierto. Se encuentra en Números capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20. Y la temática le puse por título Alistándonos para transitar en el desierto. ¿Ok? Y antes de entrar en materia, lo primero que quisiera pedir es que quiten de sus mentes que el calificativo de desierto es negativo. ¿Ok? Si bien es cierto, no es un oasis, ¿ok? Son etapas necesarias en nuestra vida de fe para crecer, ¿sí? Y ser meritorios de una tierra prometida, que se traduce en bendiciones para nuestras vidas. Amén. Es decir, en otras palabras, es necesario el esfuerzo para alcanzar lo que el Eterno nos ha prometido. Es necesario el esfuerzo. Y el desierto nos enseña a ser esforzados. Si no hay desierto y estamos en un oasis permanente, se nos olvida, ¿sí? Añadir valor al esfuerzo y se diluye, generando así corazones entenebrecidos, corazones endurecidos, que nos alejan cada día más del Eterno. Entonces, una vez más, esta carga negativa que damos a los desiertos o al desierto, debemos quitarla de nuestra mente y entender que es parte del proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual. Voy a proceder a un pequeño resumen de esta porción. En el desierto del Sinaí, manda el Eterno realizar un censo de las 12 tribus de Israel. Punto y aparte, días antes a este acontecimiento, donde ellos duraron un año en el monte Sinaí, días, meses antes, ya se había dado la entrega de la Torá, ¿verdad? Y Coré se había levantado con su pueblo y la tierra se los devoró. ¿Ok? Como para ese momento la administración de la tienda de reunión del tabernáculo no iba a ser por cuenta de los levitas, escuche esto, iba a ser por cuenta de quién, de los primogénitos. Pero como los primogénitos incurrieron en la falta del becerro de oro, el Eterno los desplazó a ellos y les entregó esta responsabilidad a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no se sumaron a adorar al becerro de oro. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta allí en el contexto histórico.
Entonces, el Eterno manda a hacer un nuevo censo, porque en aquella matanza murió un gentío y había que saber quién había quedado vivo, quién no se había muerto, quién no se había revelado. Entonces el Eterno genera una cuenta, un borrón y cuenta nueva sobre todo el pueblo, para generar una reorganización y una nueva estructura sobre el pueblo. ¿Ok? Entonces, enfocados en ese hecho histórico, vamos a desarrollar la enseñanza en este mediodía, ya en esta tarde. Avancen, por favor. Gracias, mis hermanas. Ok, entonces, en el desierto del Sinaí, el Eterno mandó a realizar un censo a las 12 tribus de Israel. Moisés cuenta 603.550 hombres entre 20 a 60 años. La tribu de Leví es contada aparte, totalizando 22.300 hombres de un mes de edad en adelante. ¿Por qué no fue totalizada para el conteo de todo un pueblo? ¿Por qué contó a la tribu de Leví aparte? Porque ellos se iban a dedicar al servicio más tarde del templo y en este caso al servicio del Mishkan, del tabernáculo de reunión. ¿Verdad? Los levitas deben servir en el santuario reemplazando a los primogénitos, a cuyos números se aproximaban por haber sido estos últimos descalificados de la participación en la idolatría del becerro de oro. Los 273 primogénitos que no tenían un levita que los reemplace debían pagar un rescate de 5 shekel para ser redimidos del servicio. ¿Ok? Más allá del círculo de los levitas, las 12 tribus acampaban en 4 grupos de 3 tribus cada uno. Hacia el este estaban las tribus de Yehudá, con el número de la población. No voy a demorar haciendo ese conteo, ya lo leímos, ¿verdad? Al sur estaba Rubén, Simón y Gad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte, Dan, Asher y Neftalí. Y esta formación también era mantenida mientras viajaban. Cada tribu tenía su propio nazi. Un nazi, desde el hebreo, es un príncipe o un líder principal. Un nazi, ¿ok? Un nazi, perdón, nazi, ¿ok? Nazi. Y su propia bandera con el color de la tribu y su emblema. Esto le daba identidad, ¿verdad? A cada grupo tribal. ¿Cuál es el contenido programático de esta enseñanza, mis amados? Estaremos alistándonos para transitar en el desierto, pero esto implica una serie de requisitos. Uno de ellos tiene que ver con organizar nuestras familias, asignando roles y responsabilidades. En segundo lugar, cuidar nuestra salud y velar por nuestro bienestar familiar y personal. En tercer lugar, custodiando nuestro santuario interior, que es nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra alma. Luego, evitar la discordia. Posterior, perseguir y guardar la paz. Y finalmente, evitar fuegos extraños. ¿Ok? Lo repito brevemente. Organizar nuestras familias asignando roles y responsabilidades. Velar por nuestra salud y bienestar. Custodiar nuestros corazones. Evitar la discordia. Perseguir y guardar la paz. Y evitar los fuegos extraños. A ver. En la madrugada, algo que me mostraba el Eterno es que luego de celebrar Shavuot, viene una gran etapa para todos, ¿ok? Donde vamos a transitar en el desierto, pero donde a su vez el Eterno va a demandar bien de cerca en cada uno de nosotros cada uno de estos aspectos. Si nosotros transicionamos hasta la próxima convocatoria cuidando estos detalles, ¿verdad? Hashem promete una gran recompensa para cada uno de nosotros, y para toda la casa, y para toda la familia. Más adelante van a comprender por qué. Amén. Bien, prosigo entonces y entro en materia con las escrituras. Números, Bamidbar, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dice así el texto. Adonai habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Por cierto, este lugar que tanto le oímos en el desierto es donde muchísimas veces el Eterno tiende a hablar más. El Eterno habla más en los desiertos que en los oasis. ¿Ok? En la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto, les dijo, hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias.
contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Alistaréis tú y Aarón a todos los de 20 años para arriba, a todos los que pueden salir a la guerra por cuerpo de ejércitos. Otras versiones dicen a todos los que puedan salir al ejército. Ahora, permítame hacer un alto acá para hacer una salvedad. Cuando la Escritura nos habla de formar un ejército, no se limita solo a un ejército para un enfrentamiento bélico. No sé si a todos se les viene la idea de que si yo soy parte de un componente de un ejército, es para salir a un enfrentamiento bélico, conocido como una guerra. ¿Ve? Ok, en este contexto, cuando el Eterno habla de formar un ejército, habla de una organización que permita responder a cualquier necesidad, a un ataque bélico, a la hambruna, a cuidar a los niños, a la educación, a guardarnos de la enfermedad. ¿Me explico? Y hay una parte de ellos, mayores de 20 años, exclusivos para la guerra, pero hay otros, mayores de 30 años, que es para el servicio en el templo, y en este caso al Mishkan, a la tienda de reunión o al tabernáculo, ¿ok? Y cada tribu, en función a los roles que ellos desempeñan dentro del pueblo, unos se van a dedicar a la ganadería, a la cría de animales, otros a trabajar las telas, otros a explotar los minerales, otros a construcción o fabricación de armas, ¿ok? Para que juntos consoliden un pueblo donde todas las necesidades estén cubiertas. Qué hermoso esto, ¿verdad? Bueno, el Eterno inicia con un censo para que a partir de ese censo se empiece a clasificar los grupos de trabajo, los grupos de acción, para formar y conformar así un ejército. Pero no solo limitado a salir a la guerra, sino para estar preparados como pueblo ante cualquier necesidad que se pueda presentar en el mismo. ¿Ok? Entonces, partiendo de este hecho, vemos acá, ¿verdad?, que el censo conllevó a que por cada hombre se contabilizara sus descendientes, por cada uno de ellos, ¿ok? Y también el Eterno dio por instrucción, según el versículo 4, les ayudarán un hombre por cada tribu que sea jefe de su familia. Es decir, cada hombre por cada tribu contaba a su familia y le daba el reporte a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Todo aquel que fuese jefe de familia, un nazí, ¿ok? Por ejemplo, desde el pensamiento hebreo, ustedes pudieran decir, ¿quién es el principal en la comunidad? Ah, Rafael es el nazí de la comunidad. Soy el líder principal de la comunidad, ¿ok? El líder principal en el trabajo, el líder principal en casa. Es el líder principal en el pensamiento hebreo, es un nazí, un líder principal. ¿De acuerdo? Ahora, que yo sea el líder principal no implica que yo sea la cabeza. ¿Ok? Si yo soy líder principal, alguien debe ser la cabeza. Y esa cabeza es Yeshua. Amén. Yeshua es la cabeza de su cuerpo. Él es la cabeza de la comunidad y de las comunidades. ¿Ok? Entonces viene una descripción de todos los nombres que estuvieron involucrados en este censo. Y me voy rápidamente al versículo 16 cuando me dice, eran estos afamados de la comunidad, principales de las tribus. ¿Ok? O sea, era gente de liderazgo. ¿Ok? De sus antepasados, jefes de millares de Israel. ¿Ok? Ahora entramos en materia con el aspecto que tiene que ver con la organización en la familia. ¿Ok? La Torah registra la cantidad total de hombres y no el número de familias de cada tribu. Sin embargo, el Eterno hizo que se cuenten las familias para subrayar la centralidad de la familia en su pueblo. Si hay algo importantísimo para el Eterno dentro de su pueblo, es la constitución de familia. Por ello, para él es tan importante un matrimonio, por ello, para él es tan importante una familia, un hogar. ¿Ok? Todos somos importantes. Para el Eterno es tan importante Hannah como mi persona, o Hannah como la persona de tercera edad que pueda estar acá en medio nuestro. Desde un bebé a la persona de mayoría de edad, para el Eterno todos somos altamente valiosos. Amén. Ciertamente nuestros objetivos individuales y nacionales son importantes, pero la Torah también nos exige el altruismo necesario para forjar una familia, forjar una unidad familiar.
Esto desde el contexto colectivo, como comunidad, como también por familia. ¿Ok? Un esposo y una esposa son dos personas separadas con sus propias naturalezas, deseos y misiones en la vida. Pero cada uno debe trabajar por y con el otro, completando y complementándose uno al otro y fusionándose en unidad armoniosa con amor. Amén. Entonces estamos juntos, manos revueltos. En cuanto a roles, en cuanto a funcionamiento dentro del hogar. La disensión y la falta de comunicación que sufre el mundo surge del egoísmo. En cambio, la Torá nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En primer lugar, el primer lugar en el que se cumple este mandamiento es en nuestra familia. En la medida que amar a nuestro prójimo es una expresión de nuestro amor por el Eterno. En otras palabras, si yo amo a mi prójimo, hay garantía de que yo pueda amar al Eterno. Si yo amo al Eterno, hay garantía de que yo pueda amar al prójimo. Pero si se irrumpe alguna de estas direcciones, sea con el Eterno, sea con el prójimo, pones en duda la contraparte. ¿Ok? Por ello, el apóstol Juan enseña en una de sus cartas, él dice que no digas que amas a tu hermano, que amas a Dios cuando no amas a tu hermano. ¿Ok? Y reflexiona en el punto y dice, porque si no amas a tu hermano que lo estás viendo, mucho menos al Señor que no lo estás viendo. ¿Ok? Esto es un principio primordial acerca del amor en nuestras relaciones interpersonales. ¿Ok? Alguien que llore, alguien que grite, cante, clame, se dedique al Eterno y te diga expresamente que odia a un hermano o odia a su prójimo. He visto fenómenos de ese tipo. Que te lo diga expresamente, pues, de su sinceridad, pues, de corazón, ¿verdad? Que no acepte a una persona o no tolera a una persona, ¿verdad? Pero dice amar al Eterno, bíblicamente, según la enseñanza del apóstol Juan, eso no es posible. No es posible. ¿Ok? No es posible. Y tratándose del liderazgo, hay que ser cuidadoso. Si yo le expresara a usted abiertamente, mis hermanos, debo decirles a ustedes que a tal persona yo la odio, por favor no venga al próximo servicio de Shabbat, no venga. Sería grave, grave. ¿Ok? Entonces tenemos que guardar nuestros corazones, porque en nombre de este principio, si no amamos a nuestro prójimo, mucho menos vamos a amar al Eterno. Y si no amamos al Eterno, hago la fórmula de esta manera, la cuestión es así. Yo odio a mi prójimo, pero digo amar al Señor y enseño a la gente que ame al Señor. No voy a ser efectivo en ese llamado, ¿verdad? Porque estoy demostrando, como he dicho, que no amo al Señor por cuanto no amo a mi prójimo. Es decir, no amar al prójimo es sinónimo de no amar al Eterno. ¿Lo estamos viendo todos? ¿Claro? Ok. El otro conflicto emocional que se puede presentar es cuando admitimos, por ejemplo, que odiamos a nuestros padres. Un ejemplo. Si odiamos a nuestros padres o odiamos a algún ser querido, a alguien que es parte del hogar y le estamos odiando, expresamente le estamos odiando, también nos estamos engañando a sí mismos diciendo que estamos tratando de amar al Señor o que amamos al Señor. Sería una contradicción. Entonces, las escrituras siempre van a promover en nosotros, amados, el amor al prójimo y de la mano con ello el amor a nuestras familias. ¿Ok? El amor a nuestras familias. Entonces, la disensión y la falta de comunicación que sufre el mundo, de ello surge el egoísmo. Si hay algo que promueve el mundo que nos rodea, es el egoísmo. Desde el hecho no solo de dejar de compartir, sino que cada quien esté en su mundo, que cada quien sea singular, que nadie piense en el colectivo, que la familia se defienda cada quien a sí mismo. Como me decía una ex compañera de trabajo hace muchos años, ¿verdad? Que eran 5 miembros de la familia y cada uno de ellos tenía un televisor. Y a partir de las 7 de la noche, cada quien hacía su comida individual para no entrar en el conflicto de que alguien lavara los 4 platos restantes. Cada quien lo hacía por separado. Estoy hablando de papá, mamá y 3 hermanos. ¿Ok? Entonces, cada quien preparaba su comida a lo individual y comía mientras veían televisor. El tema es que el televisor estaba en las habitaciones. Entonces sucumbió un silencio a partir de las 7 de la noche en esa casa hasta el día siguiente.
porque cada quien comía en su habitación y cada quien tenía su submundo, y se justificaban con el hecho de que para evitar cualquier conflicto, mejor no verse. Hasta la mañana siguiente, que cada quien sacaba los platos sucios para llevarlos al fregador, y creo que se había un acuerdo de ello para que alguien fregara en el día, al día siguiente, los platos sucios del día anterior. Cosas como estas, amados, de pronto a nosotros nos sorprenden, pero créanme que es un denominador común, al menos en muchas familias, obviamente que no conocen al Eterno, ¿ok? Donde no se promueve esa unidad, ¿ok? Ese compartir, de saber qué están haciendo, qué hicieron en el día, cómo les fue en el día, por qué les fue de tal manera o de X manera en el día, en qué podemos apoyar, en qué podemos aportar, ¿sí? Identificar si algún miembro de la familia está en una crisis que necesite de una ayuda y que tú fácilmente le puedas como que descifrar aquello, ¿sí? En varias ocasiones me ha correspondido con mi hija mayor, eh, que aún es adolescente, está en plena adolescencia, ¿verdad? Cuando ella está en una crisis por no saber qué decisión tomar por una tarea y me la comparte, pero desde la crisis, no buscando la solución, sino la crisis. Ella simplemente lo que está es drenando lo que tiene exactamente, ¿no? Y he sido bendecido por el Eterno, ¿verdad? En que he podido impartir con sabiduría 3, 4 consejos. Yo, pero hazlo de esta manera, hazlo de esta otra manera. O haces tú esto mientras yo te ayudo con esto. O cuando yo termine esto, yo te explico esto. O si yo estoy ocupado, te explico más adelante. Cosas como esas, en cosas que pudieran ser triviales para nosotros, ¿verdad? Porque son propios de sus estudios, compromisos propios de sus estudios, por ejemplo, eventualmente algunos conflictos con algunas compañeras. Y cuando le acompañamos con el consejo sabio, se aplaca la situación, entramos en control de la situación, ella empieza a tomar como otras medidas y todo fluye. ¿Qué tal si en ese cuadro yo más bien le acompaño en el reproche, en el señalamiento, en no confiar en ella, en señalarla, en condenarla? Abulto mucho más el conflicto. Y si mamá está viendo que yo la estoy maltratando de esa manera y ella también se suma, se acrecienta mucho más. Y si los hermanos están alrededor y están viendo la situación, y la que es parte del sindicato, una chiquitica ella que está por allí, de cabello largo, se une también al clan, hermano, desatas un infierno en 10 minutos. En 10 minutos. Entonces, son aspectos a cuidar. Y decimos con esto que estamos libres de errores, que no va a haber lugar a un malentendido, a una discusión, porque no se siguió una instrucción en un momento dado. No, eso es parte de las relaciones intrafamiliares. ¿Ok? Lo que es importante es que debe regir finalmente la paz, la armonía. ¿Me explico? Que no porque yo esté molesto dejo de comer con el resto de mi familia. ¿Me explico? A la mesa se sientan y nos sentamos todos, porque hemos entendido que es un altar. Amén. Y toda la familia tiene que estar allí dándole gracias al Eterno por la porción que nos vamos a consumir en ese momento. Amén. Hashem promueve eso por su instrucción, por su palabra. Y tenemos que fomentar eso a nivel intrafamiliar. Prosigo por acá. En la medida, en la medida que amamos a nuestro prójimo, esto es una expresión de nuestro amor por el Eterno. ¿Por qué? Porque Él nos está dando este mandamiento. Amar a nuestro prójimo, y destaco acá otra vez, no se limita a que el prójimo se merezca o no amarle. ¿Ok? Yeshua les amaba a todos, hasta aquel que le causó daño. ¿Cómo entender ese tan gran amor? Porque él comprende que era un mandamiento de su padre amar al prójimo. No dice, ama a tu prójimo si te porta bien contigo, ama a tu prójimo si lo merece, ama a tu prójimo si te ayuda. No, no hay condicionante. ¿Ok? Y si en tal caso había dudas, que para los días de Yeshua había dudas con eso, los maestros de Israel en la antigüedad dijeron, ama a tu prójimo, como dice la palabra. Pero ellos añadieron, pero odia a tu enemigo. Así lo escribieron ellos. No fue orden del Eterno, fue decisión de los sabios de Israel odiar a los enemigos. Y viene Yeshua y depone aquel mandamiento, aquella instrucción rabínica, más no torática, diciendo, he aquí yo les mando a que amen a sus enemigos. Y después nos ordena orar por nuestros enemigos. Si alguien tiene aquí conflicto con alguien, ore por esa persona. Constantemente. Amén. Ore por esa persona. Entonces, prosigo acá. A su vez, el amor a Dios nos lleva a amar la Torah y a estudiarla. No solo por nuestra obligación de hacerlo,
sino por amor. Este amor triple a nuestro prójimo, es decir, al Eterno, a la Torá y al prójimo, repercute hacia afuera desde el seno familiar y afecta a todo el mundo para bien. ¿Ok? Si usted tiene estos tres conceptos claros, inevitablemente, amados, viene la paz para el hogar. Si usted tiene un conflicto personal con alguien y lo tiene allí vivo y hace prevalecer en usted ese dolor, esa rabia, esa ira, eso se va a reflejar a su familia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ese dolor le produce a usted tristeza, cuando usted esté con su círculo familiar, usted va a manifestar ¿qué? Tristeza. Si usted está molesto, está iracundo, está obstinado con alguna relación por fuera, digo, una relación interpersonal, cuando usted llega a la familia, usted le transmite también ese nivel, ese mismo grado de obstinación, de fatiga y de molestia. Y vas a ordenar y vas a dar instrucciones a tus hijos desde esa molestia. Vea usted cómo influye todo este punto acerca del amor. Entonces, es importante velar por esa armonía familiar y al mismo tiempo generar una organización. ¿Qué nos enseña el texto? Detrás o después del censo, cada quien en función a su edad y en función a la tribu a la que pertenecía se va a dedicar a algo. Nosotros como familia tenemos que dedicarnos a algo. Y a nivel familiar, por grupo familiar, usted debe designar responsabilidades a sus hijos en función a sus capacidades. ¿Ok? Y el hombre y la mujer deben corresponder a un rol que el Eterno ha diseñado desde el inicio en su diseño. Si usted como pareja o como parte de un matrimonio, hablo en este particular a los casados, ¿verdad? Saben que no están cumpliendo con algún rol que es compatible con el diseño que el Eterno preparó de antemano, por favor, le invito, revise el punto. Porque la ausencia de paz para su hogar está radicando en el hecho de que usted no está cumpliendo con el rol con el cual el Eterno le ha llamado, le ha demandado y más allá le ha diseñado. ¿Ok? Habrán situaciones de fuerza mayor. Ejemplo, una madre soltera. No puede esperar, ¿verdad? Y el Eterno no va a demandar de una madre soltera que el papá venga a darle una instrucción a su hijo. En ese cuadro le toca a la madre soltera. ¿Sí? Y la madre soltera jamás podrá sustituir al padre, pero ella estará allí para velar y pedir sabiduría al Eterno para que en la ausencia del padre ella pueda en parte llenar ese vacío emocional. Digo en parte porque nunca va a ser completo. ¿Ok? Pero en la guianza del Eterno, aún en esa ausencia, el Eterno te da fuerzas para salir adelante. ¿Sí? Es como una persona que le falte una pierna, o una persona que le falte un ojo, o que no vea por un ojo, ¿verdad? Deja de vivir, no, pero él aprende una nueva habilidad, ¿verdad? Yo procuraré desplazarme con una muleta, caminaré varios kilómetros con una muleta porque no tengo una pierna, estoy forzado a hacerlo. Bueno, así pasa cuando una familia, amado, se desintegra. Una de las partes debe asumir el rol, ¿sí? Si es el del hombre solo, asumir también la posición de la esposa por ese vacío emocional que se está generando en sus hijos, o viceversa, en la ausencia del padre, la mujer como madre soltera debe también apoyarse en él. De allí, amado, la importancia de que seamos parte de una comunidad, porque en una comunidad donde comprendamos y entendamos estos principios podemos ayudarnos unos con otros. Amén. Usted no está solo. Hashem movilizará cualquier recurso a partir de la comunidad. Para eso estamos en comunidad. Para eso es necesario que nos conozcamos, que tengamos puntos de encuentro, que mejoremos nuestras relaciones interpersonales para que unos con otros nos ayudemos. Amén. Eso es lo que hace el judío cuando está en el exilio. Cuando él sabe que está cerca de otro judío, lo primero que va a hacer es, hasta sin pedir la ayuda, es asistir al otro. Y así lo hacen todos los extranjeros, menos los venezolanos, por cierto. ¿Ok? Entonces, debemos organizarnos en cuanto a nuestras funciones, en cuanto a nuestras ocupaciones, y debemos mantener con ello la armonía familiar. En cuanto a salud y bienestar, Números 1:20 declara: y fueron los hijos de Rubén, primogénito de Israel, eche su genealogía según su familia, sus casas paternas, enumerando nominalmente cabeza por cabeza,
Todos los varones de 20 años arriba, todos eran aptos para el ejército. En este particular, la tribu de Rubén, no sé si usted sabía, fue dedicada a la defensa de Israel. ¿Ok? La tribu de Rubén fue dedicada a la defensa de Israel. En los días del rey David, dice que nadie era más preciso con ellos, como ellos, que con la honda en su mano, eran precisos como si tuvieran flecha en sus manos. Y también eran audaces para trepar por montañas. Entonces, estos eran hombres que habían sido diseñados para la guerra. ¿Ok? Como hablar de un SEAL, un marín, ¿verdad? De hoy día, para aquel entonces. ¿Ok? Entonces, esto, ¿a qué se refiere con nosotros? O refiriéndonos a nosotros, ¿cómo pudiéramos relacionarlo? Desde luego que a nuestra edad no vamos a ser parte de un ejército bélico per se, ¿verdad? Pero de lo que se nos habla es de una fuerte demanda de todos los varones que sean mayores o igual a 20 años de edad. ¿Ok? Nuestra cultura, a los 20 años todavía le están limpiando la boquita al niño, ¿verdad? Que se le derramó el café, ¿verdad? A la luz de la escritura hay una demanda, amados. El varón se convierte en mayor de edad a los 13 años, moralmente hablando. Moralmente hablando. Él no tiene la madurez para afrontar la vida, es verdad, ¿sí? Pero tiene la madurez para practicar la moral, para saber qué es lo bueno y lo malo. ¿Ok? Pero a los 20 años, para defender su causa, ya sea por hacerse parte del ejército, ya sea para tener sus propios ideales, ya sea para componer una familia, porque puede mantener a la familia, ¿verdad? Porque tiene los pantalones bien puestos y sabe que a los 20 años tiene esa madurez. Quien estudia las escrituras desde muy joven, podemos admitir, si lo hace con fidelidad, ¿verdad? Podemos admitir que a los 20 años esa persona está preparada para mantener una familia. El caos nos viene cuando en el mundo no fueron preparados para ello y conocen al Señor a los 19 años. En un año no conoces tú la palabra del Eterno en cuanto a sus principios, su esencia, lo que significa, en cuanto a nacer de nuevo. ¿Sí lo ves? Entonces, los jóvenes llegan con muchas falencias a los caminos del Eterno. ¿Sí? Bendito el Eterno, quienes tenemos hijos todavía niños, que están entrando a la adolescencia, que estamos a tiempo, ¿verdad?, de sembrarle su palabra para que a los 20 años ellos tengan criterio de decisiones, ¿verdad? Y que dentro de esos criterios esté el temor al cielo, el temor al Eterno. Amén. Todos los hebreos que estaban enfermos o lisiados fueron curados cuando se les entregó la Torá. Y gracias a la protección de las nubes de gloria, los hebreos se mantuvieron sanos a lo largo de su viaje, a pesar de las condiciones adversas del desierto. Si bien el Eterno te expone a desiertos, ¿sí? Todas las amenazas que tengas en ese desierto son guardadas por el Eterno, ¿sí? En el desierto ellos no tenían grandes porciones de tierra como para sembrar y vivir de los sembrados, del producto de la tierra, ¿sí? O no tenían como criar animales para mantenerlos bien engordados. Pero Hashem les mantenía con el maná del cielo. Amén. Vemos de esto que el pueblo, por virtud de su conexión con el Eterno, expresada a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de sus mandamientos, no está atado por las leyes de la naturaleza. Es más, su capacidad de estar por encima de la naturaleza es algo evidente y se expresaba no solo en cuestiones espirituales, sino también en su salud y en su bienestar físico. ¿Ok? Estamos viviendo, amados, en medio de un sistema corrupto, depravado, con cualquier cantidad de desvíos, ¿verdad? Que fácilmente destruyen a una familia y destruyen el corazón del ser humano. ¿Sí o no? ¿Sí? Donde cada aspecto de la vida, por la subsistencia, el trabajo, el empleo, las labores, las actividades a las que me voy a dedicar, el estudio, el oficio al que me dedique, siempre depende de un gran desafío. Qué difícil, qué difícil. Pero lo importante en todo esto, amados, es reflexionar que si el Eterno ha permitido que estemos expuestos a este tipo de desierto, porque es un tipo de desierto, ¿verdad? Expuestos en este tipo de desierto, podamos nosotros salir adelante, ¿sí? Porque allí es donde nuestra conexión con el Eterno, nuestra conexión con el Padre, marca la diferencia ante las necesidades que podamos tener.
¿Lo puedes ver? Para una familia norteamericana promedio, sería imposible vivir con lo que usted devenga mensualmente. Imposible. Porque ellos naturalmente devengan mucho más. Y le es difícil imaginar, ¿verdad?, que tú puedas subsistir con los niveles de ingresos que se tienen acá en Venezuela. Es inconcebible para ellos. Yo recuerdo que hace unos años yo estaba en una cola para cargar gasolina. Y no era gasolina regulada. Gracias al Eterno solamente hice una sola cola por gasolina regulada, ¿verdad? Y tras la decepción que viví, me prometí a mí mismo no hacerla más. Y ojo, no por orgullo, sino por la pérdida de tiempo, amado. Mi tiempo vale mucho para estarla perdiendo allí, en una espera así sin nada, donde unos optan por el ocio de jugar un dominó, de hacer una apuesta, de caer en la chongará, de maldecir al gobierno, etcétera, etcétera. No me la calo. Y gracias al Eterno y a su provisión, no hemos tenido la necesidad de hacer una segunda cola por gasolina regulada. Ahora bien, estaba yo en una cola de gasolina y unos hermanos estaban orando en Suecia, de Comunidades Unidas en el Mesías. Mientras oraban, vieron a la nación de Venezuela y a muchos creyentes en medio nuestro, y ellos no nos conocen. Pero veían las necesidades y a todo le veían cola. Cola para pagar, para comprar. A todo era una cola, es lo que ellos veían en la visión. Y terminando de orar, llamaron al doctor Ketriel y le hablaron de Venezuela y de lo que ellos habían visto en una visión. Y él le dijo, sigan orando por Venezuela, ellos tienen muchas necesidades como país actualmente. Y lo que vamos a hacer es llamarle. Entonces, cuando ellos nos llaman, o me llaman a mí, pues, estando en la cola, me dicen, hermano Rafael, Shalom, el Señor les bendiga. Estamos orando desde Suecia y vemos las necesidades múltiples que ustedes tienen en Venezuela. Cuéntenos, ¿qué están haciendo ahora? Y entonces yo estoy en la cola del carro sin hacer nada. Me salgo del carro y les muestro la cola del carro. Bueno, vean esto. Y les muestro todos los carros, ¿no? Estoy más o menos del puesto 100. Bueno, me volteo la cámara hacia mí, ¿no? Y en la entrevista les digo, estoy del puesto 100. Hay dos colas. Una para gasolina regulada, donde se acumula muchísima gente y se amanece de un día para otro. Y hay una gasolina que no está regulada, que también por la alta demanda genera también cola, y en esa cola me encuentro ahora. Estoy más o menos del puesto 100. Tengo un par de horas acá y quizás en 2 horas más, si no se agota la gasolina, yo puedo llegar pues para abastecer de gasolina. La gasolina vale tanto, nuestro devengado es tanto, y ellos, ya desde la curiosidad, ¿y cuánto es un sueldo mínimo en Venezuela? Yo le hablaba $5. No estoy mintiendo, ¿cierto? $5. Y ellos se sorprendieron. $5. $5, no puede ser. $5. $5 para nosotros es un pasaje en Suecia. Obviamente con un ingreso mucho mayor. Entonces les hablaba que así era. Pero yo decía, bueno, pero es imposible una sustentabilidad así, ¿no? Entonces yo le hablaba de que hay una figura de unos bonos donde muchas de estas personas que cobran ese sueldo mínimo son acompañados de este bono, y eso marca una diferencia, no una gran diferencia, pero sí una diferencia. Pero en todo caso es un bono, no es un salario per se. Y bueno, ellos quedaban sorprendidos como que de esas grandes diferencias y oraban por nosotros en ello. Por cierto que en aquella oportunidad nos enviaron una ofrenda y la repartimos entre todos los miembros de la comunidad. Ustedes se acuerdan, ¿verdad, mi hermano Adrián? La repartimos entre todos. Luego yo les brindaba el testimonio a ellos al mes siguiente, ¿no? De que lo habíamos repartido con todos. Y ellos se sorprendieron y dijeron, hermano, tenemos mucha vergüenza, porque la verdad nosotros enviamos la ofrenda, fue para ustedes como familia, ¿sí? No era para toda la comunidad, pero bueno, bueno, yo entendí que era para toda la comunidad. Es más, si me hubiesen dicho que era solo para nosotros, le hubiese hecho la salvedad. No, mi hermano, hay muchas necesidades. Mis hermanos, muchos de ellos tienen hasta muchas más necesidades que nosotros lo vamos a repartir para todos. Le hubiésemos dicho. Pero bueno, no se dio el detalle. Lo cierto es que fue de mucha bendición, ¿verdad? Saber que hay otros hermanos en otras latitudes que están atentos y pendientes con lo que ocurre en Venezuela y están atentos de nosotros, mis amados. Así como nosotros hemos estado también atentos de ellos y siempre mostramos una mano amiga, por ejemplo, con Cuba. Cuba, ¿cómo decirle? El día que me encuentro en Nací de allá, el pastor que está allá, me voy a abrazar con él,
Me van a permitir, por favor, brindar una copa por las necesidades que tenemos en común como nación, quiero decir. Aunque ellos están muy por debajo en la actualidad. Em, pero son muchísimas las necesidades que ellos atraviesan. Y por si fuera poco, en medio de esa necesidad económica, se acercó un huracán a finales del año pasado y les borró toda la casa. Entonces, desde Comunidades Unidas en el Mesías, levantamos una ofrenda minjá para asistirles. ¿Ok? Y gracias al Eterno también pudimos bendecirles. Y ha sido esto pues de mucha bendición. Ahora, ¿por qué saco a relucir estos temas? Porque, una vez más, nuestra conexión con el Eterno marca la gran diferencia frente a las necesidades reales que están alrededor. Marcan una diferencia, mi amado. Ahora, si usted se deja arropar por lo que está alrededor y se desconecta del Eterno, ahí es donde viene la crisis. Ahí viene la verdadera crisis, realmente, ¿no? Entonces, por virtud de su conexión con el Eterno, expresada a través del estudio de las Escrituras y el cumplimiento de sus mandamientos, no está atado por las leyes naturales, ¿verdad? Esto es tan cierto hoy como cuando la Torah fue dada en el monte Sinaí. En la medida en que vivamos nuestras vidas de acuerdo a los dictados de la Torah, también seremos bendecidos con salud espiritual y física, a pesar de los muchos obstáculos que plantean las leyes naturales. Amén. Todos, sin excepción, somos testigos de eso. Amén. Todos, sin excepción, somos testigos. Prosigo. En el capítulo 2, versículo 1, dice el texto: habló Elohim a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas paternas, alrededor de la tienda del encuentro, a cierta distancia. Acamparán al este, a la salida del sol, la bandera del campamento de Yehudá por cuerpo del ejército principal de los hijos de Yehudá, Naxón, hijo de Aminadab. En el video que vimos minutos antes de la enseñanza, vimos que la agrupación alrededor del tabernáculo de reunión era en forma de cruz. ¿Sí o no? La verdad es que no era forma de cruz, era una forma de estrella, como lo vemos acá. ¿Lo vemos? Esta era la distribución del pueblo, amados, en forma de estrella. Dan, Aser, Neftalí, Benjamín, Efraín, Gad, Manasés, Simeón, Rubén, Zabulón, Judá e Isahar. ¿Ok? El Eterno dio una orden para que se organizaran de esa manera, uno al lado del otro, tomando en cuenta los puntos cardinales, al este, al oeste, al norte y al sur. ¿Ok? Su disposición en una vista aérea era la forma de un escudo. Y el Eterno ordenó que cuando ellos avanzaran en el desierto, avanzaran manteniendo la forma y la ubicación en cada tribu en esta forma de escudo. Más tarde entendido por el mundo occidental como una estrella. ¿Ok? La estrella de David, mal llamada estrella de David, es el escudo de David. Y el escudo de David guarda relación con la posición de las tribus en el desierto. ¿Lo vemos? ¿Ok? Repito, el escudo de David, interpretado por nosotros como la estrella de David, porque parece una estrella, el escudo de David obedece a la relación que había con la ubicación de las tribus de Israel en el desierto, desplegados en el desierto. Y el Eterno dio una orden: cuando tengan que marchar, mantendrán la misma ubicación. Entonces era como que si una estrella se mantuviera de forma uniforme, avanzando como especie de un desfile, avanzando por todo el desierto. ¿Para qué? Para que se garantizara la custodia del santuario que estaba en el centro de todo el pueblo. Amén. En el centro de todo el pueblo. ¿Ok? Pero habían unas tribus que estaban al este, otras al oeste, otras al sur y otras al norte. Veamos qué tiene que ver esa ubicación con esta idea. Si me permiten que dé la ilustración, esto es imaginario, por supuesto, se veía así. ¿Ves? En el centro tenemos el tabernáculo de reunión. Está rodeado por las principales tribus que tenían una labor en el recinto. Los levitas, con cada uno de sus hijos, los que se encargaban de las mudanzas de los muebles, de desarmar el tabernáculo para avanzar cuando se tenía que avanzar, para armar cuando se tenía que detener, ¿sí?
y quienes se encargaban del aceite, que los preparaban y debían mantener el recurso constante para que nunca la lámpara se apagara. Ellos están aquí alrededor. Y el resto de las tribus están alrededor de todos ellos. Y avanzaban en esa posición para que desde cualquier costado donde viniese algún enemigo intentando invadir, ellos desde esa posición pudieran ser un escudo y enfrentar al enemigo. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de esto? Veamos. Números 2:2. Miren la enseñanza que se desprende acá. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte, una bandera. Ellos tenían todos una bandera. Al final tengo una imagen de estas banderas. Bajo la insignia de sus casas paternas, también cada bandera tenía una insignia, una marca. ¿Ok? Acamparán alrededor de la tienda de reunión. El campamento del pueblo alrededor de los 4 lados del tabernáculo simbolizaba cómo protegían el santo edificio y la Torá que residía en su santuario interior. Por supuesto que la Torá no necesita nuestra protección, al contrario, la Torá y sus mandamientos nos protegen a nosotros. Sin embargo, el Eterno eligió confiarnos la noble misión de proteger también la Torá y el santuario. Ahora, en el sentido figurado, este santuario, ¿qué es en cada uno de nosotros? Si yo les digo a ustedes que el apóstol Pablo enseñó en la segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice que somos templo y morada de su espíritu de santidad. Y aquí moraba la presencia divina. Significa entonces que si somos templo y morada de su espíritu, este santuario es nuestro corazón. Amén. No hay duda de eso. ¿Y a qué nos obliga esto? Si el pueblo tenía la responsabilidad de proteger el santuario, nosotros tenemos el deber de proteger este corazón, física y espiritualmente. Amén. Entonces, acá el escritor nos dice, similarmente debemos guardar nuestro santuario interior personal, nuestro corazón, dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros hogares. ¿Ok? Este corazón es un santuario para el Eterno en lo personal. ¿Sí? Pero mi familia nuclear es el santuario en mi casa. Amén. Es el santuario en mi casa. Ahora, había que custodiarlo por los 4 lados. Veamos. De la fría indiferencia a la espiritualidad del norte. ¿Por qué? Porque al norte, frente a ti, siempre va a estar todo aquello que te seduce a la tentación. ¿Me explico? Y a partir de la seducción, de la concupiscencia que tú puedas recibir por lo que estás viendo, vienen los malos pensamientos, vienen los pensamientos negativos, vienen las malas influencias, ves, modelas, ves ejemplos negativos que te desvían del camino. Entonces eso nos enfría espiritualmente y el Eterno nos alerta a que nos protejamos en nuestro norte, en nuestro frente, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que oímos y de lo que percibimos. Amén. También nos dice de las pasiones sensuales calientes del sur. A ver, si acá en el centro estoy haciendo una ejemplificación de que mi cuerpo es el campamento del pueblo de Israel y acá en el centro está el santuario, el tabernáculo, ¿sí? Debo protegerme del norte, que tiene que ver con mis pensamientos, con lo que veo, con lo que percibo. Del sur, voy abajo, que me proteja de las pasiones del sur. ¿Con qué está relacionado? Con los genitales, con todas las pasiones que seducen nuestros genitales. Pero la Biblia nos dice literalmente, protege tus genitales, ¿verdad que no? Pero con esta enseñanza vemos que hasta eso cuida la Torah. ¿Qué tal? De la autogratificación por nuestros brillantes logros, representados por el amanecer al este, a mi derecha, por donde sale el sol. En este caso sería así. Por el este, por donde sale el sol, está representado en la escritura por todo lo bueno que yo puedo alcanzar. Mis logros, mis objetivos, mis emprendimientos, mis proyectos, mi profesión. Todo eso viene del este, por donde sale el sol. Amanece del lado oeste, por donde sale el sol. Amén. De eso debemos guardarnos. De eso yo debo proteger este santuario. Porque este logro me puede traicionar de tal manera
que yo deje invadir mi santuario, ¿verdad? Y me pervierta en el eterno o fuera del eterno. ¿Ok? También de la oscura desesperación representada por el oeste. Si este es mi este, por donde sale el sol, mi oeste es el lado contrario. Por donde se oculta el sol, viene la oscuridad, porque no está el sol. ¿Sí? Y en el oeste está representada la oscuridad, la desesperación, la depresión, la ansiedad y toda alteración a nivel emocional que me conlleva a no confiar en el eterno. ¿Lo ves? Ajá. ¿Lo vemos? Entonces hay que guardar el corazón. Amén. El otro paso que tenemos que cuidar en esta próxima etapa, amados, tiene que ver con evitar la discordia. Número 338 nos dice: y los que acampan delante de la tierra de reunión al oriente, Moisés, Aarón y sus hijos, quienes harán la guardia del santuario en nombre de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque será muerto. El extraño que se acerque será muerto. ¿Quién era el extraño? El extraño era aquel, aún dentro del pueblo podía ser, ¿verdad? Pero que no tenía ninguna función dentro del tabernáculo. ¿Sí lo puedes ver? Es como que yo pusiera aquí a administrar al señor que nos despache el agua potable. ¿Me explico? Es buena gente, es servidor, es cumplido, es responsable, qué bueno. Pero yo lo pongo acá en este santuario a administrar y es como que si un extraño entrara a este santuario. Literalmente hablando, ¿ok? Ajá, porque no está apartado para ello. ¿Sí? Eso por un lado. Pero también un extraño tiene que ver con todo aquello que es ajeno al eterno que yo permito que entre a mi corazón. De allí, lo cuidadoso que tenemos que ser con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que vemos en pantalla, con lo que oímos. ¿Sí lo ven? Esto es vital, amados. Esto es vital. Entonces, la tribu de Judá y de Isaacar y Zebulón se convirtieron en grandes estudiosos de la Torá en virtud de haber acampado cerca de Moisés y Aarón. Cerca. Moisés y Aarón estaban acá y estas otras tribus estaban aquí para custodiar el santuario. Pero como estaban aquí cerca, ¿qué pasa cuando tú te pegas a alguien que edifica? ¿Cuál es el resultado? Así es. Entonces, estas tribus, por estar aquí cercanos, se dedicaron al estudio de la Torá. Vea usted, se convirtieron en grandes estudiosos, ¿verdad?, de la Torá en virtud de haber acampado cerca de Moisés y de Aarón. En cambio, la tribu de Rubén acampaba del mismo modo del tabernáculo que el clan levita al que le pertenecía el primo de Moisés. Por ejemplo, Corá. Por lo tanto, fueron arrastrados en el motín de Corá, la rebeldía de Corá. Corá aquí es Coré, ¿ok? En nuestra Biblia hispana es Coré. Ajá, contra Moisés, como la Torá contará más adelante. ¿Qué nos enseña esto? Veamos. Esto nos enseña que la forma de evitar ser arrastrados de una disputa o un conflicto es estudiando la Torá y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. Y la forma de conectarnos al Eterno a través del estudio de la Torá es distanciarnos de cualquier forma de disputa. No sé si logran comprender esta primera parte. Coré se levantó en una rebelión. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? Coré se levantó en una rebelión, no reconoció la autoridad de Moisés. ¿Por qué? Porque él estaba alejado de la Torá, pero él la conocía. Pero él se alejó de la conexión con el Eterno y fue tentado a caer en rebeldía. ¿Ok? Usted puede conocer muchísimo la palabra, amado, pero si usted se desconecta del Eterno, la rebeldía se hace esperar. ¿Ok? Y con mayor razón, porque el ingenuo, el que no conoce la palabra, precisamente por no conocerla, no se defiende. Pero el que conoce la palabra, se defenderá de la misma palabra y en la misma palabra por mantener su rebeldía. ¿Lo puedes ver? Entonces, ¿cuál es el secreto para que no haya rebelión en medio nuestro? No es prestarnos al chisme, no es tener espía entre la gente, no es grabando a la gente, no es prohibiéndole a que la gente comparta, no es prohibiendo que la gente comparta, esté junta, se salude. ¿Me explico? No, la rebelión se combate trayendo la Torá a nuestros corazones. Amén. Estando cerca, procurando estar cerca de la palabra de Hashem. Si usted está cerca de la palabra de Hashem,
Usted respetará cualquier autoridad espiritual que el Eterno ponga delante de usted. Amén. ¿Queda claro el concepto? Ahora aprendamos a guardar la paz, porque el apóstol Santiago nos enseña que debemos perseguirla. ¿Ok? Debes perseguir la paz. ¿Ok? Y mantenerte en paz. Número 4:19 nos declara: esto habéis de hacer con ellos, para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y los hijos entrarán y asignarán a cada uno su trabajo. Esto es con respecto a a uno de los hijos de Aarón, que era Coat, que estaban a cargo del mobiliario. ¿Ok? Todo el mobiliario, cada vez que ellos tenían que mudarse, el mobiliario era manipulado exclusivamente por Coat y sus hijos y sus descendientes. ¿Ok? Y tienen que hacerlo con celo, con sumo cuidado, no permitiéndose ver, contemplar lo que tienen que movilizar. Tenían que envolver rápidamente en pieles y trasladar de una vez. No podían estacionarse viendo y detallando y señalando lo que estaban manipulando. Imagínense usted, hasta ellos que tenían la responsabilidad de movilizar el mobiliario, debían ser respetuosos de cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, sucede a veces que cuando intentamos alcanzar nuestro potencial en asuntos espirituales, encontramos formas de oposición. A veces hay personas que nos ridiculizan o se nos hacen hostiles, a veces conspiran contra nosotros y también se hacen saboteadores. A veces somos asaltados por las voces internas, por tu propio pensamiento, de duda en nosotros mismos. La Torah nos enseña aquí que la respuesta apropiada a estos desafíos no es luchar contra ellos, sino usar el poder de Aarón, quien dedicó su vida a hacer la paz. Nuestro amor y bondad neutralizará la negatividad o hasta la eliminará por completo y transformará un adversario en un aliado en la victoria más completa y efectiva posible. ¿Qué nos enseña aquí la Torah con este acto? ¿Verdad? Que aún aquel que se opone a ti, mientras tú procures la paz, guardar la paz, mientras tú la procures, tú vas a estar en paz inclusive con ellos. De hecho, Proverbios declara, ¿verdad?, que el que está en comunión con el Eterno, parafraseo la idea, el que está en comunión con el Eterno hasta hace estar en paz a sus enemigos con él. Amén. Eso de que la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, le abunde conflicto por todos lados y nadie le quiera, nadie le hable, nadie le quiera tratar, eso no es normal. Puede darse etapas, ¿verdad? Cuando estás dando tus primeros pasos, vienes del lío de afuera, vienes maltratado, herido, cortado, está bien, atraviesa tu proceso de restauración, pero no puede ser que después de años tú convivas con ese mismo tipo de conflictos. ¿Me explico? Y cuando es una constante, perdóname, pero el problema no es afuera, el problema está dentro de ti. Las crisis van a ser cíclicas. Eso es así. ¿Ok? El pueblo de Israel estuvo en una cíclica constante por 40 años. Pero era porque ellos desobedecían al Eterno. ¿Sí? Entonces, en nosotros como creyentes, no podemos darnos el lujo de habituarnos a esa forma de vida, mis amados. Eso no es vida. Eso te quita la paz precisamente, que es lo que estamos procurando aquí aprender a guardar. La perdemos. ¿Me explico? Y al perder la paz, te alejas del Eterno. Y al alejarte del Eterno, todo te huele al dos. Todo te huele mal. Siempre cuento una anécdota real de unos amigos que estaban en coro, en la vela de coro, y en un descuido, uno de ellos pisó un excremento. Y en algún punto, cuando ya se iban a bañar, dicen, oye, pero es que este lugar huele demasiado a heces fecales, ¿no? Uy, verdad que es intolerable. No, chicos, vamos a movernos. Vamos a movernos más allá, es horrible. Sí, sí. Recogen sus pertenencias y avanzan un poco más. Al principio no olía nada. Claro, estaban recién llegando, ¿no? Aquí es, mira, sí, aquí está bonito, las olas tan chéveres, vamos a bañarnos acá. Se quitaban las pertenencias y el zapato que estaba embarrado, ¿verdad? Lo ponían ahí con las pertenencias. Se iban a bañar y al ratico, pasados los minutos, aquí también huele a lo mismo, ¿vale? No, 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 no. Vamos a recoger todo y nos vamos. Y así se fueron por toda la bahía, hasta que recorrieron toda la bahía. Hermano, pero es toda la playa. No se ve que está contaminada.
Y seguro le echaron la culpa al gobierno. Y no, pero ¿qué esto voy a hacer? ¿Y cómo va a ser? No, 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 entonces vámonos, chicos. Hagamos otra cosa en casa, vamos a recogernos porque todo el ambiente está así contaminado. ¿Verdad que sí? Todo el mundo recoge las pertenencias y se van caminando. Habían varios grupos, no sé, unas 10 personas en pequeños grupos, de a 2, de a 3. Y uno de ellos se adelanta en el paso. Y cuando pisaba, levanta a ver aquello, ¿no? Y entonces todos se le quedan viendo así. Ey, ey, ven acá, párate aquí. Levanta el zapato. Todo el mundo se le queda viendo. No vale, este era el que olía mal. Y esto y el otro, lava ese zapato. Y esto y el otro. Ah. Descubrieron que el mal olor no era el ambiente, era una persona. Porque se había cometido un error. Sí, se había cometido un accidente. ¿Por qué traigo alusión a esta anécdota? Eventualmente la he contado. Porque muchas veces lo que pasa en medio nuestro y ocurre dentro de la obra. No es la obra la que huele mal. Eres tú que has pisado en falso. Te has cortado, dicen en San Mateo. Eres tú que te has cortado. ¿Sí me entiendes? Velemos, amados, y revisemos por si acaso la suela de nuestros zapatos. Amén. Cuidado con eso. Es una forma de guardar la paz. Porque cuando no tienes paz, precisamente en ese proceso tormentoso que estás viviendo emocional, tú interpretas que todo está así. Y no, el infierno lo estás viviendo eres tú solo, no todo. Mucha gente emigró del país porque no tenían paz. En la esencia, no tenían paz. Y no tenían paz no solo porque los alrededores tuvieran necesidades, que vaya que sí las hay, ¿verdad? Sino porque había una ausencia de paz en esas personas. ¿Ok? No son todos, evidentemente, pero seguro de esa gran masa que emigró, habrá un porcentaje mínimo, no tengo cómo demostrárselo, pero de ese porcentaje hay gente que se fue porque no tenía paz en su corazón. Sobre todo creyentes, ¿ok? Que tenemos otro estándar de vida en comparación al del mundo, que simplemente por envidia. Se fueron mis amigos, ¿qué voy a hacer yo aquí? También me voy. ¿Qué lo motivó a él? La envidia. ¿Ves? Pero en la fe, ¿qué nos motiva muchas veces? La ausencia de paz. Amén. La ausencia de paz. Entonces, a veces somos asaltados por las voces internas de la duda. La Torá nos enseña aquí que la respuesta apropiada de estos desafíos, bueno, ya lo había compartido, ¿verdad? Es poner ese oponente o ese adversario como mi aliado, procurando ¿qué? La paz. La paz, mi hermano. La paz se procura. La paz se procura. Amén. Ayer estaba lloviendo, venía por esta calle, venía aquí al local para abrirle al señor del agua, por cierto, y me pasó un motorizado por un lado. Yo lo veo, él va con un copiloto, era una mujer y la mujer me empieza a ver feo. Yo voy avanzando varias cuadras porque hay cierta cola en la avenida y cada vez que él me alcanzaba, la mujer me veía feo. Bueno, pero ¿qué tengo? Pues no entiendo. Total que finalmente me estaciono acá al frente y ellos llegan y regresaron en la moto. Entonces el hombre me aborda y me dice, ¿no viste que me mojaste? Cuando pasaste por un lado, no, mira, disculpa, yo vi tu moto, ciertamente. Estoy viendo a la señora que me está viendo feo, pero no supe que era que te había mojado. Me acerqué y te pido perdón. De veras, te pido perdón, encarecidamente. Porque de verdad no vi. Sí, te salpiqué. Vi que pasaste por un lado, pero no vi el salpique, pues, del agua. Como puedes ver, la calle está llena de agua. Bajo los humos. ¿Qué pasa si yo le grito? En nombre de que yo no estoy consciente de que lo mojé, porque yo no lo vi cuando lo mojé. Hagamos la película. ¿Sí? Yo no vi que lo mojé. Entonces yo estoy tan a derecho como él a resistir o a oponerme porque yo no vi cuando le mojé. ¿Captan la idea? ¿Sí? Y en esa posición, yo altero el orden y me pongo a discutir. Y el tipo me insulta y yo lo insulto más porque yo soy varón, pues yo soy hombre. Ajá. Y eso puede generar una provocación y con ello un conato violento. ¿Sí lo ves? Entonces, gracias al Eterno tenemos paz. Y la paz me enseña que yo debo perseguirla. Estoy a un paso de entrar en un conflicto, pero tengo la herramienta de la paz que hago. Pido perdón, me humillo, me humillo. El señor del agua estaba aquí y vio toda la película. Y yo llego para abrir mis candados. Y luego me queda viendo. ¿Qué pasó, señor José? No, yo vi como usted le está viendo pues, perdón ahí a ese señor, ¿vale? Eso pasa, esto está lleno de agua, cualquiera se moja. Y mira, él está como defendiéndome. Pasó otro carro y nos mojó a nosotros. Y créeme, no fue el tipo ni pendiente, el del carro ni pendiente. Es que había bastante agua, un caudal importante. Y aunque no estuvieras corriendo, salpicabas agua. Y no llegó aquí a la reja. Y nos mojó los dos. ¿Estás viendo? Él me mojó, me dice él, ¿no? Que no, pero tranquilo, mi hermano. Yo le pido perdón porque yo no vi cuando lo mojé.
¿Me explico? Entonces, y sacó su manguera y tipo como un poco contrariado. Pero ¿qué lección es esa? Ese pequeño ejemplo. Yo estoy seguro, eso le cuenta a cualquiera. Mira, vi al pastor allá y el tipo fue y le pidió perdón. Él lo va a contar. Él no se va a quedar con eso. Así es, porque no están acostumbrados a pedir perdón. Es mi punto. Entonces, a veces, como hijo de Dios, arrastramos esas costumbres. ¿Ves? Y siempre lo he dicho. Acá, mire, estamos en reunión, ¿verdad? Consagrados para el Señor, cantando los Señor. Aquí todos somos santos, aquí ahorita, en esta foto, todos salen bonitos. ¿Ya? Pero antes que estén solitos en una situación como esta, para ver si le salpican con agua, usted salpica otro con agua, para ver cómo va a responder. Está por verse. ¿Sí lo ves? Guardemos nuestros corazones. Finalmente, quiero añadir aspectos generales, amados. Hasta aquí la enseñanza como tal, ¿no? El nombre de Israel significa el que pelea al lado de Elohim, al lado de su majestad, al lado de nuestro rey, de nuestro padre. Amén. Esto está mal interpretado en la iglesia cristiana, como que el que lucha contra Dios. Lo han puesto así. El que lucha pero contra Dios. No, no, no. El que lucha al lado de él. Amén. Vea, Miqueas 4:1 al 3. Sucederá en día futuro que el monte de la casa de Adonai será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas y afluirán a él los pueblos. Acudirán naciones numerosas y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus caminos. Pues de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¿Dónde va a salir la palabra de Adonai? Profecía, mi hermano. Ni que el mundo entero se niegue a esto. Esto es lo que se va a cumplir. Amén. Sé que no es cómodo leer las escrituras. Dígame los censos de hoy. Le tocó al hermano Neme, porque el hermano Neme cuando es genealogía no lo pela el Señor. ¡Guau! Él es el que lee la genealogía. Es impresionante, ¿verdad? Y no es nada cómodo leerlo. Ay, sí, sí. Hasta que leímos el capítulo completo. Pero su palabra nos dice que su instrucción saldrá de Sión. Entonces, me disculpan quienes sufren incomodidades con esto, pero su palabra me dice que su palabra, su instrucción viene de Sión. Yo tengo que seguir eso más. No tengo compromiso con hombres, sino con el Todopoderoso. ¿Amén? Entonces tengo que buscar su instrucción que viene de allá. Y aparte de eso, yo soy uno de los que declaro, para que se cumpla la profecía ahorita, ¿verdad? Que nos enseñe sus caminos para seguir su sendero. Amén. Ese es nuestro llamado. Téngalo entre ceja y ceja. Ese es su llamado. El cómo, el por qué así, por qué en este tiempo. Deje esas preguntas para el Eterno en el día de juicio. ¿Ok? Pero ahorita nos corresponde seguir, aprender de sus caminos. Amén. No pretender que ellos aprendan de los caminos que yo preparé. ¿Me explico? No. Al contrario, ellos aprender de los caminos de ellos. Del camino de Yeshua en este caso. Él juzgará entre los pueblos numerosos y corregirá a las naciones poderosas. Forjarán ellas sus espadas en asadones y sus lanzas en podaderas. No blandirá más la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se sentarán cada uno bajo su parra y bajo su higuera, sin que nadie le inquiete. La boca de Adonai Sebot ha hablado. En la segunda venida de Yeshua, inician 1000 años del gobierno mesiánico, ¿verdad? Y ya las naciones no entrarán en conflicto ni en guerra. Putin, si está vivo, se sentará aquí debajo de la higuera a comerse la higuera, no sé, las aceitunas, no sé, me explico, pero no entrará ya más en guerra con Ucrania. Y Palestina, mucho menos contra Israel. Amén. Ni los sirios tampoco. Y acamparán los hijos de Israel cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Segunda de Corintios 10:4 nos habla, ¿verdad?, de nuestra posición en cuanto a un ejército, espiritualmente hablando. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Amén. Y acamparán los hijos de Israel cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos. Estas son una ilustración imaginaria de lo que eran las banderas de cada tribu. ¿Ok? Poderoso. Es poderoso. Ajá. ¿Sigo acá? Esto tiene que ver con identidad. Amén. Identidad. Finalmente, a modo de advertencia,
aquí me salgo del tema en un sentido, pero una advertencia, ¿verdad? Para guardar nuestros corazones también sobre un fuego extraño. Este es un relato histórico bien conocido por todos o por muchos. Número 3 al 4 dice: estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño, sin autorización ante el Señor, en el desierto del Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. ¿Ok? ¿Conocen la historia todos? ¿Conocen la historia? Ok. Estos hombres conocían Torah y estaban autorizados para ministrar en el templo. En este caso, en el tabernáculo de reunión. Allí no fue el problema. El problema estuvo en que ellos no eran los que estaban en el turno. Y ellos quisieron como que congraciarse y hacerlo mejor que Aarón. Eso es visto como un fuego pagano o un fuego extraño. ¿Ok? Pretender hacer lo que el otro está haciendo sin ordenamiento divino de parte del Eterno. Amén. Entonces, ¿qué lección nos llevamos con esto? Primero, puedes tener el llamado divino a servirle al Eterno, pero esto no te califica para ministrar cuando tú quieras. Hay gente que en nombre del ministerio y en nombre de los dones, en nombre del llamado y en nombre de la experiencia, ¿ok?, quieren ministrar sin una orden divina. Cuidado con eso. Eso es usurpación. Y a la luz de la Escritura es un fuego extraño. Amén. Tampoco como tú quieras servirle. Bueno, como yo soy pastor y el Señor me ha dado ese don, tengo constituido ese llamado, yo puedo hacer lo que yo quiera dentro del marco de un pastor. Una cosa es que el Eterno te llame y otra es la instrucción que Él te dicte de lo que tú vas a hacer. Amén. Tercero, el ser ungido no te autoriza a ministrar cuando y como tú quieras. Y por último, debes esperar en el tiempo de Hashem. Es decir, cuando sea tu turno. Espera en Él. Él sabe cuándo te va a habilitar para que tú le sirvas. Amén. Espera en Él. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, oramos para dar culminada esta enseñanza. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que has ministrado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que en esta nueva etapa, después de Shavuot, no incurramos en conflictos, que nada nos robe la paz, pero no porque tú nos ausentes del problema, sino porque entendemos, Padre, que no debemos quedar cautivo del conflicto, que tú me has dado habilidades, capacidades para estar por encima de ello y tratar con sabiduría, Señor, aquellos conflictos que puedan estar a mi alrededor. Ayúdame a velar cada día más por la paz en el hogar. Que ante toda cosa, Señor, yo guarde, Padre, la paz en el hogar. Que mis hijos no sientan temor al estar en casa. Que mis hijos se sientan seguros de estar en casa. Que anhelen estar en casa a causa de tu paz. Guárdanos de todo fuego extraño. Guárdanos de toda conspiración, de toda rebeldía. Guárdanos. Permítenos reconocer la autoridad espiritual delegada por ti y confluir con Él. Nuestras autoridades no son nuestros enemigos. Padre, toda dificultad para ser sumiso a la autoridad por ausencia paterna, pedimos, Padre, que traiga sanidad a nuestras almas. Que toda herida percutada por cualquier autoridad espiritual, delegada o no, autorizada o no por ti, tú las sanas. Revélanos el orden que tú has revelado a tu pueblo para ser conducido y que tengamos shalom, que tengamos paz unos con los otros. Ayúdanos en sabiduría para no discutir intrafamiliarmente por aspectos triviales,
por el desorden de la cama, por la desubicación de un zapato, por no seguir una instrucción, por encender la luz, la lámpara. Danos paz. Permite que cada hogar, Padre, sea como ese cúmulo de tizones encendidos que son capaces de arder en tu presencia, en el nombre de Yeshua. Ayúdanos a guardar nuestras almas, Padre, de lo que vemos, percibimos, de lo que oímos. Aléjame de la murmuración, aléjame de la toxicidad, de la gente que no te conoce y que murmura. En el nombre de Yeshua, guarda nuestro santuario, Padre. Que seamos celosos con nuestro santuario. Guarda el corazón de los adolescentes, Padre, en su etapa exploratoria e inmadura. Naturalmente, Padre, su curiosidad le inclina sus corazones a otras cosas. Guárdales, Padre, para que no caminen por el trecho que nos tocó a nosotros. Incrementa la productividad en los jóvenes para evitar el ocio en ellos y estén a la puerta del pecado. Ayúdanos en esta etapa, Padre, para salir de todo esto mayor y más fortalecido. Que nuestro entendimiento sea renovado el día de mañana cuando proféticamente tú nos entregas la Torá una vez más, tu instrucción. Que estas palabras, Señor, sean escritas en nuestros corazones, no en tablas de piedra. Y que tu espíritu de santidad nos redarguya constantemente, Padre, cuando erremos el blanco, cuando nos saltemos el camino, cuando querramos tomar atajos. Oro, Señor, por este remanente, por este pueblo, por cada padre, por cada madre, por cada esposo, por cada pareja, por cada matrimonio, por cada uno de sus hijos. Guárdales, que mañana estemos prestos a estar en el aposento alto para alabar y bendecir tu nombre, y que tú nos visites con un gran estruendo, si a ti te place, Padre. Si a ti te place, Señor. Multiplica los alimentos, la provisión, provéenos del traslado y permítenos, Padre, que seamos bendecidos a nuestra salida y también a nuestra entrada. Envía tus ángeles, Señor, envía tus ángeles. Padre, para quienes te habían oído de oídas, revélate a sus vidas, para que ahora sus ojos te vean en esta convocatoria. Séllanos con tu espíritu. Nos agotamos de la desidia, de la soledad, de la rebeldía, de la malcriadez. Nos despojamos del egoísmo una y otra vez, aunque me traicione una y otra vez. Vivo para ti, Padre, no para mí. Vivo para ti, no para mí. Vivo para ti, no para mí. Vivo para ti, no para mí. Permítenos ser audaces en nuestros ejércitos. Ahora mismo tengo un ejército en casa, Padre. Mi esposa, mis hijos, mi hermano. Y así en la realidad de cada uno, de cada hombre con sus hijos, con el seno de su casa, con la resolución de conflictos que deben librar prontamente. Trae creatividad, Padre. Que nos movamos, Señor, en lo espiritual. Y que lo espiritual geste, Señor, lo natural. Trae capital, emprendimientos, Padre, proyectos. Que seamos elevados en esta próxima etapa para celebrar las cosechas que tú nos darás en Sucot. Ayúdanos a guardar, Señor, nuestro santuario. No es un tema religioso. No es poca cosa la que tú nos demandas por tu palabra en este día. Que guardemos, Señor, nuestro santuario. En el nombre de Yeshua, Padre. Y en estas horas previas, cuando estamos a un día y unas horas, Padre, para esta celebración, que caminemos fino. Que al que le sobrevenga alguna prueba pueda velar y no desechar tu invitación divina. Que ninguna mala noticia tenga dominio de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, te lo clamamos, te lo clamamos, Padre. Aviva tu obra y muéstrala, Padre, a cada hombre, a cada mujer que es parte de esta casa. Que sea evidente, Padre,
el testimonio de progreso, de avance, de desarrollo. Quita la estupidez de nosotros, Padre. Quita toda tontería, trivialidad. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua.